Estamos a punto de que se cumplan 5 meses en esta fase de la agresión genocida por parte del ente colonial sionista israelí en contra del pueblo palestino gazatí, que hasta el momento los sionistas han asesinado aproximadamente a 37,000 personas, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre. Sin embargo, este proceso no se reduce a lo ocurrido a finales del año pasado, es mucho más longevo, como estoy seguro que muchos lo saben. Las atrocidades por parte del ente sionista incluso son previas a la fundación del ente sionista en el 48, incluso también a la partición de Palestina en el 47. Las primeras atrocidades en contra de la población palestina por parte de los euroinvasores sionistas ocurren en los años 20 por parte de personas que a la postre van a formar los grupos de invasores conocidos como la Hagana, el Irgun, el Eji, aquellos que llevaron el terrorismo de corte moderno y europeo protofascista solo palestino. Y no nada más se reducen a solo palestino, porque generalmente cuando hablamos de las atrocidades sionistas, por supuesto, por obvios motivos, tenemos que hablar de la situación palestina. Sin embargo, muy pronto, después de la fundación del ente sionista en el 48, las atrocidades empiezan a llevarse a otros contextos. Y no me refiero nada más a la periferia de Palestina, a países cercanos como pueden ser Líbano o suelo sirio, sino más allá, prácticamente a los 5 continentes. ¿Cómo ha logrado esto el ente sionista? Principalmente con el apoyo por parte de sus mecenas, comenzando con el Imperio Británico, posteriormente las potencias eurooccidentales y desde 1948 muy concretamente Estados Unidos, sus mecenas, sus patrocinadores. Por supuesto, la excusa primigenia para la fundación del Estado de Israel, el ente sionista, es crear un hogar para los eurosionistas europeos. Sin embargo, el verdadero motivo tiene alcances más tradicionales, de acuerdo a los objetivos siniestros por parte del imperialismo angloparlante, por ejemplo, principalmente los angloparlantes, llámese los londinenses o los washingtonianos. Me refiero, por supuesto, a un control estratégico regional de toda la zona Magreb, me refiero concretamente a la zona de tránsito de África a Eurasia. Control estratégico de recursos, principalmente hidrocarburos, también de tropas. Recordemos que en el 48 todavía el Imperio Británico controla la India, el Raj británico de la India, llevar tropas por el Mar Rojo, Canal de Suez, Mar Rojo, en dirección a esos lugares. Y además mantener a raya el nacionalismo, incluso la emancipación de los pueblos árabes. Por eso crean al ente sionista, para tener en primer lugar una prefectura colonial que controle los recursos y materias primas que estos sujetos saquean, y por supuesto también a la postre, ya con el desarrollo del militarismo y el supremacismo sionista israelí, convertir a eso en un laboratorio de guerra. Posteriormente, todas las atrocidades que comete el ente sionista en contra de la población palestina, además de sirios y libaneses, serán prácticamente adoptadas por sus mecenas para utilizarlas en contra de otros pueblos, dentro de sus propias guerras, en contra de los pueblos ocupados o en procesos de invasión por parte de las potencias. ¿Qué es lo que exporta el ente sionista a sus mecenas, a sus patrocinadores? Bueno, por lo que justamente es tristemente célebre aquel entramado colonial: contrainsurgencia, represión, paramilitarismo, armamento de alta tecnología, espionaje, tortura, etcétera. Todas estas estrategias y mecanismos van a ser realizadas por el ente sionista a partir de 1948, durante la Nakba, la catástrofe, en que fueron asesinados entre 15 y 20,000 palestinos, además de 750,000 expulsados de sus hogares, y la destrucción, por supuesto, de más de 500 aldeas y ciudades palestinas, ¿no? Desde ese momento, en Occidente, empiezan a ver la astucia macabra por parte de los sionistas para realizar este tipo de operaciones, a partir de la guerra química que se utiliza en el 48, incluso para expulsar a la población palestina envenenando sus pozos, detenciones, torturas y los servicios de espionaje, ¿no? Que incluso hay que entender una cosa: desde todavía con el mandato británico en solo palestino, los mismos británicos, los mecenas primigenios del sionismo, fueron víctimas por parte de los terroristas sionistas. Llámese, por ejemplo, las famosas acciones por parte del Irgun y del Eji, la pandilla externa en contra de los británicos, la destrucción, el ataque en contra del Hotel Rey David, británicos secuestrados, etcétera. Toda esa experiencia, pese a que los mismos mecenas del sionismo fueron sus víctimas, la van a utilizar el gobierno británico, el gobierno estadounidense, los franceses, incluso los belgas, para aplicarlo en operaciones en contra de la población nativa en distintos contextos, en suelo africano, en zona de América Latina, y por supuesto, curiosamente y lo más terrible, dentro de sus propios países, en contra de sus propios ciudadanos, con asesoría por parte de los sionistas.
De hecho, llama la atención que algunas de las atrocidades terroristas primigenias por parte del ente sionista fuera de la Palestina ocupada va en contra de comunidades judías, principalmente araboparlantes, en suelo de Irak, en suelo de Siria, en suelo egipcio y libanés. ¿Cómo eran estas atrocidades? Eran ataques de bandera falsa o incluso asesinatos selectivos, ataques de bandera falsa en contra de sinagogas, asesinatos selectivos en contra de prominentes miembros de comunidades judías. ¿Para qué? Para provocar el pánico entre la población judía de estos países, provocar su salida de sus tierras ancestrales, ya sea en Bagdad, en Cairo, en Alepo, etcétera, etcétera, y que llegaran a la Palestina ocupada. ¿Por qué? En primer lugar, porque las comunidades ashkenazis invasoras seguían en franca minoría frente a la población palestina que, pese a la Nakba, seguían siendo una abrumadora mayoría. Y en segundo lugar, para demonizar estos gobiernos, a los gobiernos de Siria, Irak o Líbano o Egipto, culpándolos de esos ataques cuando eran los servicios de inteligencia por parte del ente sionista quienes realizaban estas atrocidades, ¿no? De hecho, hasta la fecha es un tabú hablar de esto en la Palestina ocupada. El ente sionista sigue controlando las fuentes de información dentro de los medios y por supuesto también de la academia. Y también podríamos extenderlo en las décadas posteriores. ¿Qué hicieron los sionistas, por ejemplo? Cuando llevan a los judíos etíopes a la Palestina ocupada, muchas de las mujeres que recién habían llegado son esterilizadas y por supuesto eso se supo hasta décadas después, ¿no? Las atrocidades van incluso no nada más en contra de la población palestina, sino también en contra de las otras facciones del sionismo que no se adecúan a la norma supremacista de los mismos invasores ashkenazi, porque también hay que entender que el sionismo también es una forma de eurocentrismo y de supremacismo racista. Para hablar de todas las atrocidades sionistas en múltiples contextos fuera de Palestina necesitaríamos un video de muchas horas, por ende trataré de ser sintético, solo mencionaré las más emblemáticas y las primigenias. Por ejemplo, cruzando el Mar Rojo y en suelo africano, concretamente al noroeste de aquel continente, en Argelia en los años 50 se vive un proceso independentista en contra del ocupante francés que llevaba ocupando suelo argelino durante siglo y medio, un proceso muy violento que justamente el gobierno parisino, todavía administrado por De Gaulle, se vincula al ente sionista a través de asesores militares, expertos en contrainsurgencia, tortura, espionaje, y con su apoyo hicieron exterminios y genocidios en múltiples comunidades argelinas. Y de hecho el rompimiento entre el gobierno de Gaulle y el ente sionista viene con el cisma con la OTAN. Ahí se separan, pero recordemos que previamente Francia, en el inter que el Imperio Británico deja de ser el mecenas principal y todavía se avecina a Estados Unidos, Francia entra justamente a patrocinarlos, les regalan sus primeras flotas de jets de combate y por supuesto el reactor nuclear primigenio, el de Dimona, donde van a enriquecer uranio ilegalmente para desarrollar armas nucleares 15 años después, ¿no? Siguiendo en África, en el extremo más meridional del continente, hay que recordar el papel nefasto que tuvo el régimen sionista, siendo el principal aliado durante décadas del régimen supremacista, racista y colonial African Air Boer sudafricano. De hecho, recordemos, en 1948 se funda tanto el ente sionista, pero también la Sudáfrica racista del apartheid, ¿no? Dos regímenes coloniales fundados por invasores europeos. Y esto no nada más involucró la cooperación, por ejemplo, para un proyecto nuclear bélico, que incluso detonar una bomba nuclear en el Océano Índico, sino también en tácticas para suprimir los esfuerzos de levantamiento de la población, tortura, contrainsurgencia. Bueno, el mismo caso argelino lo van a aplicar los sionistas y los sudafricanos conjuntamente, tanto en suelo palestino como en suelo sudafricano. En Namibia, por ejemplo, los sionistas apoyaron también a Sudáfrica en su invasión porque les importaba concretamente controlar la explotación y el tráfico de diamantes, un escenario muy parecido a lo que está ocurriendo en el centro del continente. Los sionistas están totalmente metidos a través del paramilitarismo, apoyando a escuadrones de la muerte que buscan controlar justamente el flujo de diamantes en la República Centroafricana, en la República Democrática de Congo, en Uganda, etcétera. De hecho, en Uganda, antes de que Idi Amin se volcara a favor, por ejemplo, de Libia, de Gaddafi, previamente él había sido tropas de élite del ejército imperial británico y a la postre también forjó muy buenos lazos con el ente sionista. Fue hasta que Gran Bretaña y Estados Unidos se niegan a darle apoyo cuando rompe tanto con Londres y Washington, pero también con Tel Aviv. Otras experiencias de la irrupción del sionismo en suelo africano ocurren, por ejemplo, en Angola durante la Guerra Civil, cuando los sionistas entrenaron y armaron a las facciones contras antisocialistas. Afortunadamente, en ese caso, fueron derrotados gracias a la irrupción soviética, pero concretamente por el apoyo cubano, aunque en otros escenarios el resultado fue muy distinto. Lo que está ocurriendo en Marruecos es muy emblemático en este momento, ¿no? Después de años de una pública, por lo menos, separación entre el sionismo y los alawíes de Mohamed VI, en este momento trabajan codo
a codo, militarizando con alta tecnología al ejército marroquí, pero también intentando aplastar a los saharauíes. Otro caso muy emblemático en suelo africano ocurre en el noreste, en suelo libia, en 2011, cuando la yamahirilla libia de Muammar Gaddafi fue destruida por completo por parte de la OTAN, concretamente Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, y tras bambalinas los servicios de inteligencia sionistas. Fueron ellos, junto con Arabia Saudí, etcétera, etcétera, quienes orquestaron la fundación del ejército paramilitar multinacional conocido como Daesh, ISIS o el Estado Islámico. Recordemos que en algunas ocasiones, cuando eran detenidos sus miembros, sus cabecillas en suelo libio, de pronto se revelaba que eran agentes del Mossad, encubiertos como revolucionarios islamistas, salafíes, árabes, pero esto por supuesto no es así, ¿no? De hecho, este escenario se repite ya en el oeste asiático, en el vecindario de Palestina, en el Mashrek, en países como Siria e Irak. Recordemos esas escenas de, por ejemplo, miembros del Frente al-Nusra, que es otro nombre para Al-Qaeda en Siria, o miembros también de Daesh, siendo atendidos por médicos sionistas o entrenados por asesores militares sionistas en el Golán ocupado sirio por el ente sionista desde 1967. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el supuesto paramilitarismo islámico no es más que otra fachada, la vanguardia del imperialismo, su excusa perfecta para arrasar aquellas tierras. Por ende, podemos considerar que hay dos posibilidades. Una, los regímenes se someten, se subordinan a los intereses geoestratégicos imperialistas por parte de Occidente, principalmente de Estados Unidos, y su laboratorio de guerra regional, llámese el ente sionista, Israel. Dos, si esto no ocurre, obviamente que se avecina la agresión tradicional paramilitar. Y por supuesto, si esto no funciona, como es el caso sirio, viene la agresión tradicional como ha ocurrido desde los años 50 en contra de Siria, o también en contra de Irak, o también en contra del Líbano. La guerra tradicional, los bombardeos consecutivos por parte del ente sionista, el lugarteniente por parte de Occidente en la región. De hecho, entre los gobiernos, los medios y las poblaciones de Siria e Irak hay una broma irónica y recurrente que asegura que Daesh o el Estado Islámico o ISIS posee una fuerza aérea, refiriéndose por supuesto a los jets de combate del ente sionista que siempre están ahí para proteger a Daesh cuando está a punto de caer. Ahora bien, ¿qué ocurre con los gobiernos, los regímenes, los clanes y familias que han decidido someterse, domesticarse al poderío estratégico imperialista occidental y por supuesto al de su prefectura colonial sionista genocida? En primer lugar, lo hacen para perpetuarse en el poder. Hay que entender que todas estas familias, estos gobiernos no tienen legitimidad alguna entre la población y temen, los aterra, de hecho, levantamientos internos. El caso más emblemático, por supuesto, es el clan Hachemí, que gobierna Jordania, otrora Transjordania, desde hace décadas, que prácticamente los británicos les dan Jordania como premio de consolación cuando el proyecto sionista chocó con el otrora proyecto que también los británicos le habían prometido a dicho clan para gobernar todo el Hejaz, lo que actualmente conocemos como Arabia Saudí, Irak y Siria, y dado que creen el ente sionista y se quejan, les avientan a los Saud, entonces les acaban dando este premio de consolación, entre comillas, que es por supuesto Jordania. Ellos son los primeros traidores a la causa palestina. En el 93-94, cuando el rey Hussein firma la normalización con el ente sionista y posteriormente su hijo, en este momento Abdalá II, siguen esa tradición. Otro caso muy emblemático, por supuesto, y de hecho el primigenio de traición al pueblo palestino es Egipto. Después de décadas de resistencia y de apoyo a Palestina por parte del gobierno de Gamal Abdel Nasser, viene su sucesor, Anwar al-Sadat, que decide traicionar justamente la causa a favor del pueblo palestino y conjunta del panarabismo, normalizando lazos en los acuerdos de Campo David con un terrorista como Menachem Begin, y ahí justamente da, digamos, siembra el parangón para lo que otros regímenes van a hacer en las décadas posteriores. Ya mencioné el caso jordano y posteriormente ya a partir del periodo Trump tenemos múltiples casos. Tenemos el caso de los Emiratos Árabes Unidos, familias como los Maktoum, los Al Nahyan, lo mismo ocurre en suelo bareiní, Omán, ni se diga, y por supuesto también el ya mencionado caso de los alawíes en Marruecos. Todos estos gobiernos, estas familias monárquicas parasitarias que han volcado su apoyo justamente al ente sionista con tal de mantener dominando estos pueblos y por supuesto contar con la protección estadounidense y por supuesto también las armas de alta tecnología por parte del ente sionista. También debemos de mencionar el flirteo entre la petromonarquía wahabí saudí a través de su príncipe heredero, Mohammed bin Salman
Abdulaziz al-Saud con el ente sionista. Esto no es algo nuevo, no comenzó durante el periodo de Trump, de hecho tiene bastantes décadas. Por ejemplo, la primera invasión y destrucción de Irak por parte de Estados Unidos se logró a través de la presión tanto saudí como sionista, la llamada Operación Tormenta del Desierto, y desde ahí empiezan a mantener lazos. Esto se ha hecho más explícito, aunque en este momento está en peligro justamente por la normalización también entre el gobierno de Riyadh, entre el gobierno saudí, con la República Islámica de Irán, su máximo enemigo y enemigo en común, tanto de los sionistas como de los wahabíes hasta hace unos cuantos meses. También debemos de mencionar la hipocresía por parte del régimen turco del neotomanista Recep Tayyip Erdogan, que se ufana públicamente de ser aliado y sostén incondicional del pueblo palestino, cuando esto es totalmente falso. Desde los años 50 Turquía mantiene una excelente relación con el ente sionista, además de que Turquía es parte de la estructura imperialista de la OTAN, y en todos los campos la relación entre Tel Aviv y el gobierno de Ankara es excelente en el campo militar, en el campo tecnológico y por supuesto comercial. Véase, por ejemplo, las operaciones que hacen conjuntas apoyando a los carniceros azeríes del gobierno de Bakú en contra de la población de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, y en contra del pueblo armenio, donde prácticamente la estructura militarista sionista azerí y por supuesto turca va de la mano para realizar múltiples atrocidades. Justamente ahora que hago mención de la República Islámica de Irán, hay que entender que desde 1979 el gobierno de Teherán ha sido uno de los principales aliados en la lucha del pueblo palestino en contra de las atrocidades sionistas, también del imperialismo estadounidense. Recuerden, el gran Satán y el pequeño Satán. Sin embargo, antes del 79, antes de la Revolución Islámica del Ayatollah Khomeini, esto no era así. Previamente, el régimen monárquico de Reza Pahlavi, el último Shah de Irán, un títere de Estados Unidos, contó con el apoyo constante por parte de los servicios de inteligencia del ente sionista, el Mossad. De hecho, fue el Mossad quienes estructuraron la creación de la Sabak, la policía secreta del régimen, que durante décadas torturó a decenas de miles de iraníes, además de asesinarlos, por supuesto. De hecho, dentro de los cuarteles de la Sabak en Teherán, había personal sionista torturando a los mismos disidentes y gente que protestaba en contra del régimen monárquico. Eso, por supuesto, cambió a partir del 79. De hecho, desde una fecha tan temprana como comienzos de los años 50, cuando Londres y Washington orquestan la Operación Ajax, que buscaba acabar con el gobierno de Mohammad Mossadegh, quien intentó nacionalizar los hidrocarburos, desde ese momento el sionismo se inserta en suelo iraní. Y de hecho, es en ese instante cuando empiezan a forjar relaciones con los separatistas kurdos en suelo iraní, pero también en el mundo araboparlante hacia el oeste, al otro lado de los Zagros. Y hasta el momento, tanto en suelo sirio como en suelo iraquí, el sionismo es el principal sostén del separatismo kurdo, que intentan crear un gran Kurdistán con la venia de Washington y por supuesto el apoyo militar y de inteligencia de Tel Aviv. Todo esto no le parece muy bien a Recep Tayyip Erdogan y al gobierno turco, que aborrecen el independentismo kurdo, tanto en suelo turco pero también en los vecinos Siria e Irak. Y lo más patético que es que el gobierno turco sigue siendo un cliente y un estado amigo del ente sionista. Cabe también señalar que dentro de la estructura de poder sionista contemporánea, totalmente volcada al genocidio del pueblo palestino, existen personajes de origen iraquí, tanto kurdos como árabes. Tal es el caso de Itamar Ben-Gvir, uno de los rostros más nefastos del sionismo contemporáneo, cuya familia procede del contexto iraquí y tiene tanto antepasados judíos árabes como también judíos kurdos. Tal vez recuerdan que hace unas semanas la República Islámica de Irán atacó diversos blancos en el extranjero, concretamente en suelo pakistaní, no sin antes contar con la venia, el permiso por parte de la República de Pakistán, el gobierno de Islamabad. ¿Por qué? ¿Hacia dónde fueron dirigidos estos objetivos? Hacia blancos del grupo Yundala. Yundala es un ejército paramilitar separatista orquestado por Washington y Tel Aviv que busca separarse de la República Islámica de Irán, fundando un estado baluche en el Sistán Baluchistán. Curiosamente, este proyecto no nada más es en contra de Irán, porque buscan hacer lo mismo en la zona baluche, en la zona de Pakistán y también en la zona de Afganistán. Uno supondría que las relaciones entre el gobierno de Islamabad y la Junta Militar Sionista de Tel Aviv son nulas, y más por la coyuntura actual en que son socios extremadamente cercanos Tel Aviv y la India. Sin embargo, esporádicamente a través de las décadas han colaborado, principalmente vía el ISI pakistaní, el servicio de inteligencia, con el Mossad sionista. Por ejemplo, en los años 80, como armando hasta los dientes y entrenándolos conjuntamente a los mujahidines en Afganistán, primero para que fueran en contra del gobierno socialista de Kabul y posteriormente en contra de la Unión Soviética. Ahora bien, ¿qué ocurre con el gobierno de Nueva Delhi y su relación con el ente sionista? Es curioso, pero si algo compartían
el gobierno de la India y de Pakistán, además de tener por supuesto un origen común en el subcontinente, es que tanto el gobierno de Islamabad como el gobierno de Nueva Delhi históricamente repudiaron al sionismo. De hecho, fue gracias al gobierno de Nehru que el ente sionista se logró mantener alejado de la tercera vía de los países no alineados. Sin embargo, todo el apoyo que la India daba a Palestina va a cambiar a partir de 2008, cuando se realizan los ataques terroristas de bandera falsa en Bombay, en la India, y a partir de ese momento el gobierno de Nueva Delhi comienza a volcarse a favor del ente sionista, olvidando su histórico apoyo a Palestina. Hay que mencionar que un personaje como Narendra Modi, el máximo representante del Hindutva, del Hindurashtra, que busca limpiar a la India de elementos islámicos, es prácticamente una calca de lo que ha hecho el sionismo en las últimas décadas en contra del pueblo palestino, persiguiendo, incluso asesinando a musulmanes, pero también a sikhs y también a cristianos en el país que ocupa el subcontinente. En los últimos años, gran parte del armamento suministrado a la India procede justamente del ente sionista, además de los asesores y paramilitares que operan en Cachemira, ocupada por la India, y que realizan múltiples atrocidades que son una calca de las atrocidades realizadas en contra del pueblo palestino por parte de los sionistas. Tal vez no lo sepan, pero en los foros, en las plataformas de video, en las redes sociales, aquellos ejércitos de multicuentas que defienden las atrocidades del ente sionista, en inglés concretamente, son de la India, de la misma manera que en el contexto hispanoparlante, multicuentas de empresas argentinas lo hacen defendiendo al sionismo. Al sur de la India, en el contexto insular de Sri Lanka, ocurrió algo parecido. El ente sionista patrocinó a ambos bandos en pugna durante la guerra civil, en el que el gobierno de Sri Lanka, singaleses de ascendencia indoaria, se enfrentaba a los tamiles independentistas de ascendencia dravidiana. Ambos bandos armados hasta los dientes por la misma superpotencia genocida como es el ente sionista. En otros contextos asiáticos el escenario es muy similar. Por ejemplo, en Filipinas el gobierno de Manila en los últimos años es uno de los mayores compradores de armamento sionista, además de contar con asesores sionistas para paliar cualquier intento de secesión, principalmente en las zonas de mayoría islámica. Tal vez recuerden las patéticas escenas de Rodrigo Duterte, el expresidente filipino, posando de la mano de Benjamín Milekowski, alias Netanyahu, en la Palestina ocupada. De hecho, Duterte fue el primer presidente filipino en visitar aquellas tierras, caso que se sigue repitiendo con personajes como Ferdinand Marcos Jr., el nuevo presidente hijo de aquel dictador. De hecho, se ha congratulado de mantener una buena relación con el ente sionista, a cambio de que Filipinas manda trabajadores agrícolas temporales que viven al borde de la esclavitud en la Palestina ocupada y a cambio reciben armamento de alta tecnología. Caso parecido ocurre con los trabajadores temporales tailandeses que van a la Palestina ocupada para mantenerse al cuidado de los ancianos del geriátrico sionista. Cuando el ente sionista no puede inmiscuirse en la vida política o económica de diversas naciones, lo hace a través de la religión, como tenemos el escenario de Corea del Sur. El gobierno de Seúl mantiene una muy buena relación con el ente sionista, pero curiosamente es a través de la religión, a través del cristianismo mesiánico, apocalíptico y sionista. Hay que entender que Corea del Sur es un popurrí, un crisol de múltiples grupos evangélicos sionistas que apoyan con todo al ente sionista, además de dar donaciones multimillonarias cada año que van a engrosar las arcas militaristas de aquel ente colonial. Cruzando el Pacífico, al llegar a nuestra América, el rol que ha tenido el sionismo en las últimas décadas es igual de repugnante y nocivo. Aunque la presencia del sionismo en América Latina antecede por muchos años a la fundación del ente en 1948, podemos considerar que 1964 es un momento clave y se da la bandera de salida para las injerencias sionistas en América Latina, obviamente de la mano de Washington. ¿Pero por qué 1964? Porque, curiosamente, en ese mismo año, Washington da la bandera de salida para el llamado Plan Cóndor. ¿Cuál era el objetivo del Plan Cóndor? Subordinar a toda América Latina a los deseos imperialistas de Washington. No nada más alejando a los países de la esfera soviética, sino también eliminando cualquier elemento independentista emancipatorio dentro de nuestros países. Y en aquel año, en suelo brasileiro, se orquesta el golpe de Estado y golpe militar en contra de João Goulart. Inmediatamente después, el sionismo comienza a suministrar armas y asesores al régimen militar brasileiro. De hecho, en la década de los 60 el régimen en Brasilia, pero también el gobierno de Asunción en Paraguay, todavía con el nazi Stroessner, comienzan a planear con el sionismo en Tel Aviv el traslado, la expulsión de palestinos en dirección a Sudamérica. El sionismo buscaba acordar con el gobierno de Brasil y el gobierno de Paraguay la expulsión de 150,000 palestinos, concretamente a tierras brasileiras, y de otros 60,000 a tierras paraguayas.
Al mismo tiempo, el sionismo se ponía de acuerdo con el régimen militar brasileño para un programa nuclear, tanto energético como bélico, que afortunadamente nunca se llevó a cabo. Lo ocurrido en suelo brasileño se va a repetir en las experiencias de golpes militares tanto en Argentina en 1976 como en Chile en 1973. El caso chileno es extremadamente emblemático, siendo los sionistas los principales aliados de Augusto Pinochet. Asesores en contrainsurgencia, espionaje y, por supuesto, tortura. Lo mismo ocurrió en Argentina en el régimen de Videla, siendo los sionistas junto con los estadounidenses sus principales asesores. Llama la atención que una de las misiones encomendadas por el sionismo a la Junta Militar Argentina fue cazar a disidentes argentinos, muchos de ellos curiosamente antisionistas judíos argentinos. Décadas más tarde, a finales de los años 90 y comienzos de la década del 2000, ocurrió una gran migración de sionistas argentinos en dirección a la Palestina ocupada. Aquel grupo es justamente el que dicta la acción a los sionistas en América Latina para realizar la propaganda favorable al ente sionista en las redes sociales e incluso también en las calles. En el caso brasileño ocurre algo parecido. A finales de la década de los 70, el régimen militar comienza a alejarse del sionismo. Sin embargo, en la década pasada, gracias a las iglesias cristianas sionistas, evangélicas, apocalípticas y mesiánicas, hay un resurgimiento del sionismo en Brasil. Recordemos que uno de los bastiones electorales del cristofascista y fanático Jair Bolsonaro, además de un militarista empedernido, fue gracias al sionismo de corte evangélico cristiano. Y de hecho, Bolsonaro mantuvo una relación muy estrecha con el ente sionista, al grado que el sionismo entrenó a grupos paramilitares en las favelas, escuadrones de la muerte. Recordamos las imágenes repulsivas de los vástagos de Jair Bolsonaro paseándose en las calles de la Jerusalén oriental ocupada de Al-Quds con playeras del Mossad o del Irgun. Siempre debemos recalcar que, al igual que en el caso estadounidense, el músculo del sionismo en América Latina no es a través del sionismo secular judío, no, es a través del sionismo cristiano evangélico. Prácticamente en todas las naciones de nuestra América Latina el sionismo se inmiscuyó, y no me refiero nada más a la venta de armas, sino también patrocinando, entrenando y armando a grupos paramilitares e incluso, como ocurre en el caso colombiano, a grupos narcoparamilitares. En concreto, durante los años 80, en Colombia, un periodo atroz para aquel pueblo cuando líderes sociales, campesinos, maestros, estudiantes eran asesinados por los cárteles y los escuadrones de la muerte vinculados al gobierno. Vaya, no había diferencia. Muchos de estos grupos entrenados, armados y asesorados por sionistas, tanto exmilitares como militares en activo del régimen de Tel Aviv. En décadas posteriores esto se prolongó hasta periodos como el de Álvaro Uribe Vélez, en el que este sujeto, un criminal confeso, compró en masa armamento de alta tecnología a los sionistas, incluso también sus sucesores a través de Santos y de Duque. Llama la atención que el gobierno de Gustavo Petro por primera vez esté en vías de romper relaciones con el ente sionista que ha causado tanto dolor para el pueblo colombiano. Las experiencias vividas en Centroamérica con respecto al sionismo no son muy distintas a lo ocurrido al sur de nuestro continente. Podríamos comenzar con el caso panameño a través del gobierno de Manuel Noriega, ex títere estadounidense, además capo del narcotráfico y líder de represión mediante la Escuela de las Américas. Durante todo el periodo de Noriega, este fue asesorado por miembros del ente sionista, siendo el caso más emblemático el de su asesor personal, Mike Harari. Cabe señalar que Noriega no cae en desgracia por sus crímenes, no, simplemente George Bush, exdirector de la CIA, llega al poder a la presidencia y tiene que ocultar sus trapos sucios y se decide hacer la invasión de Panamá y acabar con el gobierno de Noriega, su extítere. Hasta el momento Panamá se mantiene como un bastión del sionismo para su tráfico ilegal de armas, pero también para el lavado de dinero. El caso salvadoreño es muy similar a lo ocurrido en suelo colombiano. Los sionistas entrenando a paramilitares a la contra salvadoreña durante la guerra civil, aquellos que cometieron múltiples asesinatos a través nuevamente de escuadrones de la muerte. En Nicaragua exactamente lo mismo, entrenando la contra que iba en contra del gobierno sandinista. El caso guatemalteco es igual de atroz, entrenando a caiviles y a los escuadrones paramilitares de la muerte, que de la mano del dictador Ríos Montt acabó con cientos de miles de personas, principalmente indígenas y campesinos de habla maya. Guatemala hasta la fecha continúa siendo un bastión del sionismo. Recordemos que un reciente presidente guatemalteco, el excomediante Jimmy Morales, era también un fino representante del sionismo cristiano evangélico. Pero si se trata de personajes patéticos, nadie supera al vulgar Nayib Bukele. Un descendiente de palestinos que se ha negado a condenar las atrocidades sionistas, es más, ha condenado la resistencia de Hamas.
Y finalmente llegamos al caso mexicano. ¿Cuál ha sido la relación entre el gobierno de México y el ente sionista a través de las décadas? En 1947, un año antes de la fundación del ente sionista, el Estado de Israel, se discute en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el plan de partición de Palestina, la resolución 181, cuando México, durante la votación, decide abstenerse, lo cual muestra, de acuerdo a su óptica, una neutralidad. Sin embargo, no es así. Esto muestra una complicidad silenciosa ante el proceso colonial que se avecinaba en contra del pueblo palestino. De hecho, México tuvo 3 años para recapacitar. Sin embargo, en 1950 deciden reconocer la existencia del ente sionista y a partir del 52 empiezan a mantener un trato diplomático y abrir relaciones comerciales. A partir de 1964, con el ascenso a la presidencia del régimen mexicano de Gustavo Díaz Ordaz, la colaboración entre México y el régimen sionista se agudizará. Todos los acuerdos, principalmente en cuestiones militares y de espionaje, se realizarán a través de la Dirección Federal de Seguridad, encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios. De hecho, este personaje, Gutiérrez Barrios, se pavoneaba públicamente de haber forjado una relación con el director del Mossad de aquel entonces, el invasor polaco Zbigniew Żarewski, alias Zvi Shamir. En las siguientes 2 décadas el sionismo colaborará con el gobierno mexicano en cuanto a represión, tortura, contrainsurgencia, principalmente durante los procesos atroces como la Guerra Sucia, además de masacres tristemente célebres como lo ocurrido en Tlatelolco en 1968. Esta colaboración se hizo más estrecha durante el periodo de Luis Echeverría Álvarez, aquel genocida, asesino de masas y además agente estadounidense que comenzó a comprar grandes tandas de armamento sionista. Por ejemplo, en 1972 el gobierno mexicano compra los primeros aviones de transporte militar y de carga al ente sionista. Además, la Junta Militar en Tel Aviv le encargó personalmente al gobierno mexicano que cazara a críticos del sionismo, principalmente judíos mexicanos antisionistas. Sumado a lo que hacía Washington, el sionismo apoyó el pánico rojo en suelo mexicano. A la postre harían exactamente lo mismo con el fantasma de la guerra en contra del terrorismo. Sin embargo, pese a la relación estratégica que habían forjado el régimen sionista y el gobierno represor priista mexicano, esta relación tuvo sus altibajos, concretamente en 1975. En aquel año se discutió en la Asamblea General de Naciones Unidas la resolución 3379 que buscaba colocar al sionismo como una forma de racismo y supremacismo. De manera inesperada, en base a su tradición de sometimiento tanto al imperialismo como al sionismo, el gobierno mexicano, por influencia del bloque árabe y de los países no alineados, votó a favor de esta resolución, lo cual por supuesto provocó la ira tanto del sionismo como del imperialismo estadounidense, que orquestaron un boicot turístico en contra de México, alentado por la plutocracia sionista judía estadounidense. Luis Echeverría, alias Litempo, casi fue de rodillas a disculparse con el imperio estadounidense y con los sionistas, y paulatinamente la relación entre México y el sionismo se restableció. En 1979, ya en el periodo de López Portillo, el gobierno mexicano vuelve a hacer una gran compra de armamento sionista, principalmente cañones y morteros para el ejército mexicano. Una década más tarde, en 1989, a inicios del Salinato, se creó el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que contó con asesores sionistas para su creación. Por supuesto, la labor principal de este organismo fue la represión, espionaje e incluso detención de ciudadanos mexicanos. Las compras de armamento israelí, además del asesoramiento de sionistas al régimen mexicano, serán utilizados en 1994 para ir en contra del movimiento zapatista. México vivirá un proceso parecido en su relación con el sionismo, algo muy similar a lo ocurrido en suelo colombiano, salvadoreño, guatemalteco. Primero, los asesores sionistas colaborarán con el ejército, pero posteriormente con el paramilitarismo y finalmente con el narcotráfico. En el sexenio de Ernesto Zedillo, las compras de armamento sionista por parte del ejército mexicano aumentaron en un 267%. Además de haber entrenado al ejército mexicano, a partir de 1987 los sionistas comienzan a entrenar y a armar a distintas fuerzas policiales en este país, siendo los primeros los miembros del GERI, el Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Policía Judicial Capitalina. Continuando con esta tendencia, en 1999, durante el periodo de Ernesto Zedillo, se crea la Policía Federal Preventiva, célebre por ser una escuela de narcotraficantes. Muchos de sus miembros fueron entrenados incluso en la Palestina ocupada por el ejército sionista. Un caso específico fue el de los infames GOPES, el Grupo de Operaciones Especiales. A partir del sexenio de Vicente Fox, policías ministeriales, municipales y estatales de este país comenzarán a ser entrenadas por la policía militarizada sionista, como ocurrió en Baja California, Guanajuato y en el Estado de México.
Es en este periodo cuando la frontera sur de México con Guatemala empieza a ser militarizada por el ente sionista, ese mismo ente sionista que ha militarizado la frontera estadounidense con suelo mexicano. En suelo mexicano comienzan a utilizarse los aviones Araba, sionistas por supuesto, que tienen una labor de vigilancia pero que pueden ser armados. En el año 2000, en los últimos meses del gobierno de Ernesto Zedillo, se firma el Tratado de Libre Comercio entre México y el ente sionista. Uno de los impulsores de este tratado fue David Marcus Katz, sionista mexicano tristemente célebre por haberse enriquecido con el tráfico de armas a escuadrones de la muerte y regímenes totalitarios en Centro y Sudamérica. Es en este momento cuando comienzan a insertarse a suelo mexicano grupos de mercenarios sionistas posando como empresas de seguridad privada que prácticamente formarán ejércitos privados para empresarios mexicanos o incluso para cárteles de la droga. En este contexto debemos de analizar lo que ocurre el 10 de octubre de 2001, que hasta la fecha se mantiene como un hecho bastante nebuloso o incluso oscurecido por los grandes conglomerados mediáticos tanto en el extranjero como en México. En esta fecha, en el interior del Palacio Legislativo de San Lázaro fueron detenidos dos personajes de nacionalidad israelí con armas y explosivos que intentaban volar el Congreso mexicano. El 12 de octubre de 2001, el diario mexicano La Crónica de Hoy reportaba lo siguiente. Estaban armados con pistolas 9 milímetros, 9 granadas, explosivos, 3 detonadores y 58 balas. Salvador Gerson Esmeque, de 34 años, militar israelí retirado y nacionalizado mexicano, y Sar Ben-Sui, de 27 años, de nacionalidad israelí, fueron retenidos ayer en las instalaciones de la Fiscalía Metropolitana, encabezada por el subprocurador general de Proceso Penal, Gilberto Higuera Bernal. Fueron interrogados para esclarecer el origen de las armas que portaban y determinar si son culpables de algún delito. Cabe señalar que estos dos personajes posaban como fotógrafos y fueron descubiertos por trabajadores azucareros que se iban a reunir con legisladores dentro de San Lázaro. Este hecho ocurrió un mes después de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en suelo estadounidense. Todo parece indicar que lo que buscaban hacer era inmiscuir a México en la llamada guerra en contra del terrorismo, inaugurada por Estados Unidos un mes antes. El imperialismo estadounidense y el sionismo buscaban carne de cañón, tropas mexicanas que combatieran en Asia Central y en Afganistán. Tras estos hechos, ¿las relaciones entre el ente sionista y el gobierno mexicano se rompieron? Por supuesto que no. De hecho, durante el periodo de Vicente Fox y Felipe Calderón, la venta de armas del ente sionista a México aumentaron. En el periodo de Felipe Calderón comienza la compra de drones, aviones no tripulados del ente sionista, principalmente los de Elbit Systems, los tristemente célebres Hermes. Debemos de considerar que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el narcotraficante Genaro García Luna, fue entrenado por el ente sionista. Durante el periodo de Felipe Calderón, 50 militares mexicanos eran entrenados en la Palestina ocupada por el ente sionista, sin tomar en cuenta los cientos de militares mexicanos entrenados por el ente en suelo mexicano. En 2008, cuando la Policía Federal Preventiva era comandada por el narcotraficante Genaro García Luna, comienzan las compras de software espía sionista. Entre ellos estaba NiceTrack, parte de Nice Systems, una fachada del ente sionista que posa como una compañía privada. 3 años después, en 2011, comenzarán las ventas en México del software Pegasus. Cabe señalar que hasta la fecha México es el país que más lo utiliza en todo el planeta. Y en el periodo de Enrique Peña Nieto, México adquiere los drones sionistas Dominator, los cuales pueden portar hasta 300 kilogramos de carga, incluyendo por supuesto explosivos. Estos drones ya pueden ser utilizados para bombardeos. En 2020, ya en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, las cifras de las inversiones sionistas en México ya alcanzaban los 3,000 millones de dólares. En México operan alrededor de 200 empresas sionistas. Muchas de ellas son simples fachadas del complejo militar industrial sionista. Entre ellas 16 corporaciones militares. En México lamentablemente existen incluso municipios que han sido totalmente militarizados y cuya vigilancia corre a cargo de sionistas, como ocurre con el caso del municipio mexiquense de Huixquilucan, que además es hogar de la mayor comunidad judía en todo el país. Incluso a nivel estatal, como ocurre con el caso de Chiapas, cuya frontera con Guatemala está totalmente militarizada por los sionistas, y también, por supuesto, en cuanto a la represión contra los movimientos indígenas. En este recuento histórico y geográfico que hemos hecho alrededor del mundo de las relaciones del sionismo con múltiples naciones, no podemos olvidar el caso, por supuesto, de Estados Unidos, que desde 1948 ha fungido como el principal mecenas del terrorismo sionista, tanto en Palestina pero también en otros contextos. Para darnos una idea cuánto capital ha invertido Estados Unidos en su prefectura colonial y laboratorio de guerra conocido como el Estado de Israel, debemos considerar que desde 1948 hasta 2023, Estados Unidos le brindó al ente sionista aproximadamente 260,000 millones de dólares. Esto es casi $250 millones.
Sin mencionar que en los últimos 5 meses estas cifras han aumentado exponencialmente durante esta fase genocida en contra del pueblo palestino. Tampoco se consideran las ayudas que la sociedad estadounidense, principalmente cristianos sionistas evangélicos y judíos sionistas estadounidenses, brindan año con año al ente sionista. Todo a través de los grandes grupos de presión como el Gran Lobby Sionista conocido como AIPAC. Sin embargo, aunque no puede entenderse la existencia del ente sionista sin el apoyo incondicional por parte del imperialismo estadounidense, debemos de entender que incluso los sionistas han atacado objetivos de aquel país de sus propios mecenas. Algo muy similar a lo ocurrido en 1947-48 cuando grupos terroristas sionistas como el Eje y el Irgun atacaban a sus patrocinadores británicos. El caso más emblemático ocurrió en 1967 durante la Guerra de los 6 Días, un conflicto que por cierto fue llevado a cabo por el ente sionista en base a mentiras y tergiversaciones. En esta agresión no participó directamente el imperialismo estadounidense, simplemente patrocinaban con armamento al ejército sionista. Sin embargo, en pleno conflicto sí había embarcaciones estadounidenses en las aguas del Mediterráneo. Tal fue el caso del USS Liberty que se encontraba en el Mediterráneo egipcio, en el Sinaí. El 8 de junio del 67, este barco estadounidense fue atacado. Muchos pensarían que Egipto fue el agresor, pero fue todo lo contrario, ya que quienes atacaron la embarcación estadounidense fueron los mismos sionistas, los aliados incondicionales del imperialismo estadounidense. Este fue un ataque de bandera falsa orquestado por Tel Aviv que buscaba que Estados Unidos se inmiscuyera directamente en el conflicto, favorable, por supuesto, al ente sionista. Pese a que 34 marinos estadounidenses fueron asesinados por Israel, Estados Unidos jamás rompió relaciones. Todo lo contrario, la administración del presidente Johnson aumentó la ayuda militar exponencialmente para el ente sionista. Este y otros hechos, como el asesinato de la activista estadounidense Rachel Corrie, asesinada en la Franja de Gaza en 2003, aplastada por un bulldozer sionista, han llevado a que la gran masa estadounidense cada vez critique más la relación del imperialismo estadounidense con el sionismo. Y volvemos a recalcarlo, si no fuera por el imperialismo angloparlante, primero británico, posteriormente estadounidense, el ente sionista no existiría. Si Washington retirara su apoyo al ente sionista, el Estado de Israel no duraría ni siquiera una semana. Sin embargo, también debemos de considerar que a través de las décadas el imperialismo occidental ha creado un monstruo armado con armas nucleares, químicas y biológicas. Eso es a lo que tienen que enfrentar diariamente el pueblo palestino, un pueblo que por cierto no posee un ejército para defenderse. Y además, como lo hemos visto en este mínimo recuento, el pueblo palestino no es el único que tiene que enfrentar el terrorismo sionista, ya que Israel también exporta su terror a todo el planeta.